Bueno, doctora, muy bien acompañada. Sí, muy bien acompañada. Muchas gracias por venir a difundir este nuevo proyecto de la Escuela 213. No quiero, bueno, por ahí agradecer demasiado, pero en realidad hay que agradecer a ustedes por hacer difundir estas jornadas y, bueno, a la Escuela 213 por permitirnos hacerlas y a estos dos grandes fiscales que tiene la ciudad de Santa Fe, que nos vinieron a dar una charla sobre 4 temas que estuvo fantástico. Los chicos se súper engancharon, así que a Alejandra y a Janina el agradecimiento infinito por haber venido, y ellas le van a contar de lo que se trató esta jornada en el marco de los NIC, que son jornadas institucionales que tiene la Escuela 213, organizada por la dirección y por todos los profesores, ¿sí? Yo estoy dando la cara, pero somos todos los profesores los que estamos acá. De alguna manera el compromiso se lo generamos a usted para que visite a Rita en la radio y ampliar sobre esto. Bueno, vamos a ver si... Lo comprometemos, esto va a salir. Vamos a tratar siempre difundir estas jornadas y contarle un poco, también un poco lo que tiene que ver con la materia penal a la gente que por ahí, con todos los casos que se dan, por ahí no saben cuál es el procedimiento que hay que llevar a cabo, así que acá las fiscales le van a decir exactitudes, precisiones. Bueno, le agradezco. ¿Alejandra? Sí. ¿Y usted me dijo? Janina. Janina. Bueno, Alejandra, para ambas, ¿no? El tema muy preocupante que tiene que ver con la violencia de género. Sí, hoy tratándose de adolescentes y niños, lo que vinimos a hacer es a tratar de brindar herramientas como para que puedan detectar casos donde ellos mismos puedan llegar a ser víctimas o donde vean que un amigo, un familiar es víctima y que sepan cómo actuar. Fundamentalmente tratamos lo que es abuso sexual, violencia doméstica o relaciones violentas de noviazgo, el tema de búsqueda de personas, que acá la doctora Tolosa es una especialista, igual que en tema grooming, que fue el 4.º tema tocado. Y la verdad que, bueno, yo por lo menos me vuelvo muy contenta porque vi mucha motivación en los chicos, muchas preguntas, muy interesados. La violencia de género no es solamente física, ¿no? No, por supuesto. Yo siempre digo, la ley de violencia tiene un catálogo, varios tipos de violencias, no todas tienen que ver con los delitos, no todas se traducen en un delito, por lo menos a priori, pero aparte no siempre es físico, la violencia puede ser física, psicológica, sexual, obstétrica, laboral. Uno por ahí tiende a contemplar solo los casos de lesiones, son los más evidentes o los que más nos llegan por los sentidos, pero la violencia psicológica, por ejemplo, es una de las violencias más graves que hay, igual que la violencia sexual, y no se dimensiona tanto ni tampoco hay mucha conciencia de lo que implican la violencia psicológica y la violencia sexual, y son dos tipos muy graves de violencia. Este tipo de charla es fundamental y más de todo dedicado a los chicos, ¿no? Yo creo que sí, si bien como decía anteriormente, no es nuestra finalidad prevenir, porque nosotros somos Ministerio Público de la Acusación y actuamos cuando el hecho ya ocurrió, pero me parece fundamental brindar herramientas, sobre todo a los adolescentes, que son los que más expuestos están. La etapa más complicada de la vida. Exactamente. Brindar herramientas para que puedan detectar situaciones que podrían terminar como hechos ilícitos. ¿Y en lo que hace a la desaparición de personas, a la búsqueda de personas? Sí, es muy importante también charlar con los chicos sobre este tema, porque creen a veces que irse de su hogar es la solución y no, al contrario, se abre otros problemas, se exponen a riesgos, de esos también hablamos, de los cuales ellos tal vez no toman conciencia, no son del todo conscientes en medir, y yo lo que les decía claramente es que yo no los puedo ayudar si ellos no me permiten. Entonces, al irse de la casa es muy difícil volverlos a encontrar si no tienden redes de contención. Es importante esto, como decía Alejandra, hay organismos que nos pueden ayudar, tal vez en casa no nos escuchan, pero hay un amigo,
hay una docente, hay una psicopedagoga. ¿En la provincia hay aportes para esta circunstancia? Sí, seguro. Además hay organismos, como dijo ella, con los cuales nosotros articulamos todo el tiempo y en los cuales pueden ser escuchados y contenidos. No es la solución irse de la casa. Hay situaciones graves en las cuales un chico, yo siempre digo, para que un chico se vaya de su casa donde tiene una cama, donde tiene calefacción o donde tiene un aire acondicionado en verano, donde tiene una comida y tiene papá, mamá, no se va a ir. Si un chico se va de su casa es porque algún problema, algo lo aqueja, algo lo angustia, que tal vez no encuentra en su casa, en su familia, el lugar para exponerlo o para ser escuchado. Bueno, que sepan que hay otros lugares donde también se los puede escuchar y donde pueden encontrar la solución. La solución no es irse y menos desaparecer sin saber dónde estamos. Y sobre todo teniendo en cuenta los riesgos a los cuales se expone, por supuesto, el umbral de trata, ¿no? Que siempre hay que estar atentos. De alguna manera usted está planteando lo que podríamos decir una familia normal. ¿Y qué pasa con aquellos que tienen menores recursos y que la circunstancia que usted conoce, lamentablemente hay muchas, no es la misma? Hay organismos que gratuitamente pueden contenerlos y asistirlos. De estos organismos de los que estamos hablando son organismos del Estado, locales, provinciales, nacionales. Cuando se busca una persona, todos cooperamos, no solamente a nivel, ni siquiera interprovincial y nacional, a nivel internacional también hemos hablado que hay organismos que ayudan y cooperan en encontrar a una persona, no importa el recurso, igual que la violencia de género, también hablamos de eso que es muy importante remarcarlo. Estos ilícitos pueden ocurrir y están al alcance de todos, vivas en una ciudad chica, en una ciudad grande, no importa, a todos nos podemos ver involucrados lamentablemente y tenemos que estar atentos. La idea no es crear pánico, sino hablar, difundir. Creo que es una realidad que evidentemente está, ¿no? Por supuesto, y que está al alcance de todos. La violencia de género no importa la clase social o los recursos con los que tenga. Es una cuestión que ya trasciende, va más allá de los recursos económicos. Tiene que ver con lo social, con lo cultural. Entonces es muy importante saber, conocer, difundir, charlarlo, sacarse las dudas, estar atentos. Los chicos participaron, se interesaron, por lo visto tenemos algo de grabado, donde hacían sus preguntas, ¿no? Muchísimo, y eso fue muy bueno, nos interrumpían constantemente y eso es genial, porque eso no solamente refleja que se vieron interesados, despertó interés en ellos, sino que se sintieron cómodos, porque no fue una charla, una cátedra que nosotros vinimos a hablar de teorías o de cuestiones abstractas, vinimos a contar de casos concretos, de las cosas que hacemos todos los días y en las cuales ellos pueden verse y se ven involucrados. Entonces, evidentemente ellos se sintieron, no sé si identificaron, pero convencidos de que y cómodos en que podían llegar a hacer alguna pregunta y de hecho lo hicieron. Aún terminada la charla me llamaron y me hicieron otra pregunta, es decir, me parece, y nosotros súper agradecidos vamos a estar si nos llaman en otra oportunidad y en la medida en que podamos lo vamos a hacer porque consideramos que es una actividad muy importante. Eso es fundamental, todo lo que me está comentando a lo último. Sí, muy importante, y que sea la institución educativa, la escuela, el lugar donde ellos puedan contar y muchas veces los ilícitos nosotros los tomamos conocimiento a partir de denuncias de docentes, de psicopedagogas. Nosotros les comentábamos, los docentes son los que los ven, el aprendizaje refleja el comportamiento del ser humano, que en algo le está pasando, va más allá si tenés dificultades en matemáticas, tiene que ver con tu comportamiento, con cómo te relacionás con tus compañeros, tus amigas. Cuando una nena de 16 años se va de su casa, yo lo primero que necesito es entrevistar a sus compañeras, a sus amigas, a su mamá, a sus personas cercanas, porque a ella y además a ella no la tengo. Yo tengo que reconstruir esa personita que no está para saber dónde puede llegar a estar. El perfil de esa persona buscada para mí es clave en el inicio de una investigación. Por eso, cuando usted tiene contacto con ella, eso le simplifica, por decirlo de alguna manera, la tarea. Me va esclareciendo las hipótesis en las cuales ella puede llegar a estar, lugares donde puede llegar a estar. Alejandra, lo otro tiene que ver, ¿hay mayor violencia de género, por ejemplo, de la etapa nuestra? Casi no se hablaba de eso. No sé si hay mayor violencia. En realidad no existen estadísticas oficiales actualmente que den cuenta de si hay mayor violencia o si en realidad se denuncia más. Yo creo que un gran componente en este tema actualmente es el hecho de que hay mucha más visibilización, mucha más concientización
y hay muchas campañas en pos de denunciar esta problemática. A veces eso es bueno, a veces es malo. Yo creo que no todo se resuelve penalmente. No es que lo creo, es una realidad. Muchas veces las víctimas no van buscando la prisión y la condena, pero sí buscan cortar la relación violenta. Nosotros a veces podemos intervenir directamente, a veces no, pero cuando estamos en conocimiento de este tipo de situaciones y no podemos intervenir penalmente, lo bueno es que sí podemos coordinar con otras instituciones para brindar ayuda a las personas a solucionar estos problemas, a poder cortar con las relaciones violentas, o ya yendo a los casos de abuso. Sí, bueno, ahí tenemos competencia directa en todo lo que es abuso sexual, siempre se persigue, son casos que nosotros institucionalmente son considerados muy graves y que a los que se les presta una especial atención, que están dentro de las prioridades del Ministerio Público de la acusación. Hay que aclarar que creo que es así, ¿no? Que la violencia de género pasa también, si la padece también el masculino en menor medida, pero la padece. Hay toda una discusión en torno a eso. Sí, lo que yo puedo decir es que la violencia sexual, son básicamente los delitos contra la integridad sexual, sí tienen también como víctima a niños. Nosotros hemos tenido casos de niños víctimas de abuso y son casos de violencia de género. O sea, la violencia de género siempre es, la violencia sexual, perdón, siempre es violencia de género, es uno de los casos más extremos. Y tenemos niños como víctimas. En lo que es la violencia doméstica es más complicado, es entrar en un terreno de debate más teórico, donde... ¿Ustedes no le escapan a esa discusión? Nosotros tratamos de ser lo más prácticos posible. Es complejo. Es un tema muy complejo. Generalmente las denuncias de violencia de género son denuncias que hacen mujeres, que son víctimas. Como yo le decía hoy, más allá del hecho que se divulga en la causa, el hecho que se investiga, que pueden ser a lo mejor un ojo morado, cuando uno entra a analizar el contexto, que es muy importante, a lo mejor ahí es donde toma conocimiento que hay otro tipo de violencias que no son captadas por el derecho penal, pero que hacen al marco de género. Por ejemplo, la dependencia económica, algún tipo de violencia sexual, donde la víctima no puede... no precisa datos de algún abuso que haya habido en el marco de la pareja, pero lo deja entrever en la denuncia. La violencia psicológica. La violencia psicológica es el maltrato constante que tiene el agresor hacia la víctima, donde la denigra como persona, la insulta, la humilla. Es un componente muy fuerte de la violencia doméstica y no siempre se traduce en amenazas. Por eso insisto, ¿es un caso complejo? Sí. Es complejo y es compleja la resolución de esos casos también. ¿Hasta qué punto, y esto es lo último que le pregunto, los medios grandes, medios de comunicación, hablemos de los principales a nivel Buenos Aires, no hacen apología de este tipo de violencia? Es buena la pregunta y es paradigmático. Es complicada de responderla. No, yo tengo una respuesta a eso. Creo que hay algo que es muy claro. Por un lado, es un tema que está hoy por hoy instalado públicamente. Se habla mucho en busca de la prevención o de alertar a las mujeres, inducirlas a denunciar. Pero por otro lado, y esto es lo irónico, también son los mismos medios los que siguen difundiendo aquellas imágenes que ridiculizan a las mujeres, que las posicionan por debajo del hombre, que las cosifican, siguen deambulando, sobre todo en los medios de comunicación, los estereotipos de género, los famosos estereotipos de género. ¿A qué me refiero con esto? Y que es muy interesante que usted me lo haya preguntado. Cuando sale a la luz un caso de violencia, lo primero que preguntan muchos periodistas es: ahora, ¿qué hacía ella a esa hora? ¿Por qué estaba vestida así? ¿Y por qué no lo denunció antes? ¿Por qué ella fue víctima de golpes durante 20 años y recién ahora denuncia? Entonces le gusta.
A veces, aunque no lo digan explícitamente, lo dejan entrever, y eso es lo que captan. Y hacen cualquier disparate, por decirlo en un término más común. Sí, y también tenemos estas respuestas en las audiencias, muchas veces en el mismo Poder Judicial, no por acusar a nadie ni a algún funcionario y demás, pero digo, es un debate, como dijo ella, que está abierto, y lo positivo me parece de esto es que, como también dijo Alejandra, hoy se visibiliza más todo. No quiere decir que antes no existía, quiere decir que hoy se visibiliza más todo, se denuncia, y eso está bueno, y que se interprete bien lo que estoy diciendo. Está bueno porque la víctima sabe que eso es ilícito, que eso está mal. Culturalmente hoy por primera vez se dice, bueno, me pegó y está mal. Antes el marido golpeaba a la mujer y era normal, era tomado como algo hasta correcto, es decir, y hoy estamos frente a otro paradigma, a otra realidad, y se abrió el debate y llegó a la justicia a tal punto de que no solamente la víctima llega con una denuncia, sino existe una fiscalía hoy especializada, es de tal importancia la política criminal para el Ministerio Público de la Acusación, que crea una fiscalía especializada en esta temática, es decir, para que cada vez los fiscales y las investigaciones se especialicen y optimicen la investigación. La articulación con los organismos también es muy importante. Hoy por hoy las investigaciones dejaron de ser como son y pasan a ser de otra forma. Se cambian constantemente los mecanismos de investigación, de atención a la víctima. La víctima hoy tiene un rol importante que antes no lo tenía. En los tribunales la víctima brillaba por su ausencia, salvo que vos la hayas citado. Hoy el Ministerio Público de la Acusación con otros organismos se articula para contener, asistir, escuchar, no meramente hacer la denuncia y olvidarnos de la víctima. La víctima se la acompaña en todo el proceso penal, y eso es un motivo de destacar en todo esto, de que hay un cambio, y que ese cambio obviamente sigue con permanentes debates, que también es positivo porque hace de que nosotros optimicemos nuestro trabajo día a día. Hablaba de apología, pero también el periodista vende lo que la sociedad le reclama. Sí, es por eso, el debate es interesante, pero también en ese debate es importante no confundir, no tergiversar, aclarar puntos, y estas charlas son claves para esto. Ya los chicos en la adolescencia tienen que aprender que tienen derechos, que su cuerpo es sagrado, y que ellos disponen y tienen autonomía respecto de él, que nadie puede avanzar sobre ellos, y si alguien avanza, pueden y cómo pueden luchar para preservarlo. La verdad que es para seguir el tema, ¿no? Es bien interesante en los distintos aspectos, y por ahí podemos o no coincidir en algunas cosas. Sí, es un tema, a mí por lo menos me apasiona desde hace años que trabajo el tema género, y la verdad que haber visto el entusiasmo de los chicos, ¿no? La energía que ponían, ya nos recibieron con una lista de preguntas, queremos saber todo esto. La verdad que es gratificante porque, volviendo, es un tema que hoy está instalado, y es bueno que esté instalado, y no es cosa menor decir que la mujer tiene otro rol en la sociedad, y también por eso el tema está instalado, creo yo, porque la mujer empieza a ser protagonista de su vida y empieza a tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo, y eso es lo que habilita muchas veces que logre al menos llegar hasta la comisaría a hacer la denuncia. Yo creo que, volviendo a la primera pregunta, si hay más o menos casos, no sé si hay más o menos casos. La realidad es que sí se denuncia más hoy, y creo que tiene que ver con eso, con lo que se conoce como empoderamiento, o el ser protagonista, asumir una responsabilidad propia y tratar de llevar adelante nuestras vidas lo mejor posible. Creo que ese rol que ha adquirido hoy la mujer es en gran parte el motor para que todo esto se empiece a conocer, que se empiece a denunciar, que haya cada vez más casos y que se acuda más al Estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De nada. Qué tema, ¿no? Realmente muy interesante. Agradecer a la doctora Pascuales, a los dos fiscales que nos dieron la posibilidad de tener este diálogo, también para nuestro conocimiento sobre esta temática tan problemática, que tiene que ver con la actualidad, pero que viene también de antes.
tal vez antes no se encaraba como debería encararse. Usted sabe que nosotros tenemos pendiente una información que de alguna manera puede estar relacionada con este abuso, con esta violación de la menor. Todavía, a quien le corresponde dar la información no la está dando. Nosotros tenemos pendiente para darle a usted, para suministrarle, porque tenemos más profundizado el tema. Lo que necesitamos es la palabra oficial. De alguna manera hay que hacer frente a estas realidades, que es la única forma que se pueda llegar a combatir, a mejorar, a procurar de que esto no exista, por lo menos en nuestras comunidades, que son chicas, que son pequeñas, donde nos encontramos a diario. Por favor, ¿a quién le corresponde? A la fiscal Urquiza, creo que era el nombre del departamento. ¿Cuándo va a hablar sobre el tema de la violación de esta pequeña? Usted sabe que nosotros sabemos tanto como usted, pero necesitamos la palabra oficial. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muy buenas tardes, señor pastor.